está hecho de agua, podemos decir que es agua andante. ¿Sí? 75% de agua, porque si me exprimen, hipotéticamente, ¿no? Si me exprimieran, sacarían más agua. Y un pequeño polvillo que sería la parte orgánica e inorgánica de mi organismo. En parte sales inorgánicas y proteínas, etcétera, de la parte otra componente orgánica. ¿Se dan cuenta? El agua, entonces, es importante y hace a la vida misma de nuestras células y de nuestro organismo. Bueno, aquí tengo un dibujito para reflejarles aquello que les decía de las células eucariontes y procariontes, para que vean. Es una célula eucarionte con un verdadero núcleo y nucleolo, membrana nuclear, y adentro el citoplasma, y por fuera, externamente, aislándola, la membrana citoplasmática. Aquí tenemos una bacteria que es muy parecida a la célula, pero no tiene un núcleo bien organizado. Miren, apenas tienen un genoma, un material genético, pero no tienen un núcleo bien organizado. Y en eso se diferencia de las eucariotas. ¿Te das cuenta? Pero después tienen una membrana citoplasmática y algunas bacterias inclusive se parecen a vegetales, porque tienen pared celular, ¿no? Pared celular. Y la pared le da la característica estructural a los vegetales, pero algunas bacterias sí lo tienen. Pero por lo demás tienen muy parecido a nuestras células animales. ¿Verdad? Cuando hablamos de citomorfología, yo tengo que hablar de estos parámetros. La forma de las células, el tamaño de las células, el número de las células, la consistencia de las células, si tienen o no elasticidad, vamos a ver eso, el color de las células y la individualidad celular. Este cuadrito se los he hecho, está en el libro que estamos distribuyendo. A ver, mañana yo pienso que les voy a subir el capítulo ya de citología. ¿Listo? Entonces van a tener todo el material de dónde leer. Y es igualito que se los he puesto en el librito, un cuadro didáctico que dice: en cuanto a la forma, el significado biológico de lo estructural es una configuración del citoesqueleto y la presión de las células adyacentes. Es interesante que las células presentan, para asumir una forma distinta celular, también es responsable, no diría el único, también es responsable el citoesqueleto. Las células tienen su citoesqueleto, y cuando me refiero a esqueleto no siempre son los huesos, por si acaso, en nuestro organismo. El esqueleto humano está constituido inclusive de cartílago, de tejido fibroso, lo vamos a ver. El corazón, por ejemplo, tiene su esqueleto, pero no crean que es esqueleto de huesos, no. Es el armazón, la estructura, a eso se llama esqueleto. No siempre huesos, por favor. ¿Me entienden? Así entonces la célula tiene su propio citoesqueleto, ¿no? ¿Cómo es esta implicación funcional? ¿Para qué sirve su citoesqueleto? Por ejemplo, y eso es hablando de la forma de las células, ¿no? Determina la especialización, el transporte, la absorción, la conducción de las células. ¡Qué interesante! El citoesqueleto que vamos a estudiar, ¿no?, que está formada, se los adelanto, por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Son tres estructuras que le dan forma a las células. Por ejemplo, yo podría darles así, lo que se me ocurra, un eritrocito, un glóbulo rojo que está en nuestra sangre. Un eritrocito tiene una forma bicóncava. A ver, voy a sacar un marcadorcito. Un eritrocito, por lo tanto, disculpen la luz, tiene una forma bicóncava, así. ¿Por qué se dice cóncava? Porque aquí hay concavidad y aquí también. Y estas partes son de un diámetro mayor. ¿Por qué el eritrocito tiene esta forma? Primero, porque no tiene núcleo. Ha perdido el núcleo
Por eso que el citoplasma adopta esa forma cóncava. Pero no solamente es la parte del núcleo, sino además proteínas que le dan esta forma, ¿no? Proteínas que están comprometidas en estructurar con el eritrocito. Estamos de un solo ejemplo, se los hablaría de muchos, que tiene esa forma. ¿Y por qué le hace esa forma? Porque aquí es donde transformará al oxígeno, al dióxido de carbono, y formará las proteínas del eritrocito con el oxígeno una oximoglobina, una carboximoglobina, si son monóxido de carbono o dióxido de carbono. Entonces, capaces de transportar gases desde los pulmones. Miren entonces cómo el citoesqueleto de la célula le da la forma que asume las células y además le sirve para tener función. No funcionarían los eritrocitos si no tuvieran esta forma. Tiene que ser bicóncava para transportar los gases. ¿Me entienden? Y así podríamos hablar de una infinidad de formas celulares. ¿Por qué las neuronas tienen forma estrellada? Porque las funciones que desarrolla la célula, ante todo, son excitabilidad y conductibilidad. ¿Excitabilidad de qué? De los estímulos que recibimos, ¿no? Y la conductibilidad, que tiene que ser la velocidad de la luz, la conducción eléctrica y química, que es la respuesta del impulso nervioso. Entonces, cada forma celular está explicada desde su forma celular que asume y la función que va a asumir. ¿Por qué las células tienen que ser planas, por ejemplo? ¿Por qué las células se aplanan, como en el caso de la boca? Y su núcleo esté pintando así, la célula bien plana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en la piel se vuelven las células planas? Porque de esta manera pueden resistir a los impulsos mecánicos. El frotamiento, el aplastamiento, ¿te das cuenta? Resisten mejor. Por eso se hacen planas, ¿no? Porque son capaces de resistir. De esa manera, adaptarse la forma a las funciones que van a hacer. ¿Y qué funciones harán las células planas? Recubrir nuestro organismo. Aislar de la intemperie del exterior hacia el interior. ¿Te das cuenta? Entonces, cada célula asumirá diferentes formas, su morfología cambiará de acuerdo a las funciones, y esas funciones están organizadas de acuerdo a su estructura interna de la célula, particularmente su citoesqueleto, ¿no? Su citoesqueleto que le da la forma y alberga además en su interior a los organitos, membranosos y no membranosos. Entonces, esto está interesante, como estarán viendo. ¿Dónde es la cosa? Así es, ¿no? Así es. ¿Ya? Eso en cuanto a la forma. Y vamos a ver que hay formas de células y los comparamos con analogías del mundo, ¿no? Células planas, células cúbicas, cilíndricas, estrelladas, etcétera, etcétera. Hablaremos de diferentes formas celulares. El tamaño de las células. Nuestro organismo tiene infinidad de tamaños celulares. Hay células que son gigantes, como por ejemplo un óvulo, que mide aproximadamente 150 micrones de diámetro. Es más, solo a simple vista podríamos ver estas células y con la ayuda tal vez de una lupa se pueden ver a estas células, ¿no? Las células de Purkinje en el cerebelo, ahí les pongo en el libro, ¿no? Las células gigantes de Betz, que son neuronas, que se las puede entender que tienen una talla de 150 micrones. Y dentro de las neuronas existen también tallas muy pequeñitas. No todas las células tienen que ser del mismo tamaño, neuronas, ¿no? Me refiero, hay neuronas que son pequeñísimas en el cerebelo, por ejemplo, la capa molecular, la capa granular. La molecular son neuronas pequeñas, por eso la palabra dice molecular, como queriendo significar la pequeñez que tienen estas neuronas. Y medirán entre 20 micrones. Otras neuronas medirán unos 30, 40 micrones de tamaño
pero las más gigantes de Betz, que están en la 10ª capa de la corteza cerebral, más o menos tienen una talla de 150 micrones. ¿Te das cuenta entonces? Nuestro organismo está organizado de diferentes tamaños celulares y el tamaño celular también está adecuado por las funciones que van a cumplir, ¿no? Las funciones que van a cumplir. Las gigantes de Betz, por ejemplo, tendrán pues una superficie por su tamaño mayor a ser mayor sinapsis, una intercomunicación interneuronal de miles de neuronas que lo hacen con otras neuronas. Esto es el mundo maravilloso, por eso en cuanto al tamaño de las células. Refleja además la función de metabolismo, del estado de maduración y la capacidad de síntesis proteica además. Cada una de estas células hace estas funciones, sintetizar proteínas, y esto vamos a hablar en la próxima clase, que está en relación al retículo endoplásmico rugoso y al liso, que van a hacer más los ribosomas, la síntesis, el armado de proteínas importantes. Al final de cuentas, eso yo hablaba con mis compañeros de 4º año, con sus compañeros de ustedes. Les decía, ¿se acuerdan cuando hablábamos en 1er año de la síntesis de proteínas? Ahora al hablar de nutrición y de enfermedades, ¿no?, metabólicas inclusive, es que si no hay proteínas, no hay nutrición. Y todo se maneja en base a proteínas. ¿Por qué les decía? Porque una hormona es proteína químicamente. Su función varía. Nada más. Estimula o deprime las hormonas en nuestro organismo. Las inmunoglobulinas son respuestas de defensa, pero son proteínas químicamente. Las enzimas, ¿qué son? Proteínas, que tienen otra función, aceleradora de las reacciones, desdobladora, función tampón, como decimos nosotros, pero son proteínas. Casi todas nuestras funciones están en base a las proteínas, pero que tienen diferentes funciones. Por eso es importante en nuestra nutrición las proteínas. ¿Y de qué decir? Pues ahora, cuando estamos hablando del tamaño, estamos hablando de esta función metabólica, de la transformación de la materia en energía y capaz de sintetizar proteínas. Proteínas, esto es interesante. El número de las células en nuestro organismo está dado claro. Constantemente se están repoblando nuestras células por mitosis o por meiosis, como son nuestros gametos masculinos y femeninos, ¿no? Pero la mayoría es por mitosis celular. ¡Qué maravilla esto de la mitosis para mantener el número! Por decirles, la cavidad bucal, nosotros que vamos a ser odontólogos, estas células que tapizan la boca, se están repoblando máximo cada 10 días, no son las mismas células. Una velocidad de repoblación extraordinaria en nuestra cavidad bucal, ¿no? Una velocidad que dura apenas 10 días. Las células ya se desprenden, ya están muriendo muchas células dentro de 10 días. Ya no son las mismas, hay otras jóvenes que están repoblando. Esa es una capacidad de mitosis fabulosa de la cavidad bucal. Miren ustedes, y hay otras células que no se dividen, que son células perennes. Las neuronas, por ejemplo, están toda la vida, no se van a dividir. Pero hay otras que tienen una velocidad de mitosis extraordinaria. Esto es lo que mantiene al número. Y hay estas células que se mueren, las que se mueren en la boca, por ejemplo, se las llama, su muerte está programada, y esa muerte programada se llama apoptosis, ¿no? La muerte programada de las células se llama apoptosis. Y muchas de nuestras neuronas tienen pues esa muerte programada. Por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos rojos, que se originan en la médula ósea de nuestro organismo, una vez que salgan a la circulación, apenas vivirán 120 días. Después se mueren. Y si no se mueren, van al vaso y el vaso los tritura. ¿Te das cuenta cómo es de perfecto este organismo? ¿Cómo mantiene esa apoptosis, esa muerte celular programada, pero dada por el número de las células, ¿no?
indica procesos de renovación, a veces de hiperplasia, adaptación funcional, hiperplasia, hipoplasia. Es decir, cuando se dice hiperplasia, cuando las células van creciendo más allá del tamaño normal. ¿Y cuándo crecen tan grandes? Cuando hay tumores. En los tumores, en el cáncer, por ejemplo, las células que eran normales empiezan a tener mitosis totalmente descontroladas, autónomas, no se sabe por qué. Empiezan a aumentar de número y forman tumores y aumentan de tamaño. Crece su núcleo, ya no es un núcleo 1 a 4 de las células, crece tan grande que ya se vuelven descontroladas y es una enfermedad. ¿Te das cuenta? Entonces las células entran en hiperplasias o a veces en hipoplasias, disminuyen el tamaño mucho más chiquita que debería ser lo normal, el tamaño de las células, pero eso es lo que corresponde a todo este proceso de núcleo. La consistencia, podríamos decir que la mayoría de las células es casi con características blandas, pero hay células que van a formar tejidos duros. Por ejemplo, las uñas, ¿qué es? Hueso. Es cartílago. ¿Qué es esto de las uñas que tenemos acá? Son células de la piel planas. Solamente que estas células planas se mueren, pero acumulan azufre y se vuelven queratina. Y por eso es un tejido duro. Al final es piel, solamente que tiene una composición química muy distinta a la piel. Estas tienen azufre que le da el carácter duro. La consistencia por eso es más dura, ¿no? De estas células. Hay otras que la mayoría son blandas que contienen más agua. Entonces, a eso me refiero. La densidad de los microfilamentos y los filamentos intermedios de su citoesqueleto también está en relación a la consistencia de las células y le proporciona resistencia estructural, soporte frente a fuerzas de compresión mecánica, ¿no? Y cierto, sobre las uñas, por ejemplo, hay bastante presión. Ni qué decir en los animales mamíferos inferiores, como un caballo, como un buey, que también tienen, no tendrán uñas, pero tienen pezuñas, ¿no? Y las pezuñas son células epiteliales también, muy parecidas a nuestras uñas. ¿Te das cuenta? Pero que las funciones hacen que correspondan a células en consistencia mucho más duras y le dan fuerzas de compresión y soporte frente a estos aspectos mecánicos de rozamiento, de aplastamiento, ¿te das cuenta? ¿No? Y yo podría darles otro ejemplo. Cuando tú te compras un zapato muy apreto, de tal manera que el zapato va comprimiendo los deditos y van formando los famosos callos. ¿Y quién no tiene un callito? ¿Quién no ha tenido? Todos casi no han tenido. O los zapatos apretados. ¿Y por qué en esa parte se hace tan dura la piel, tan gruesa la piel? Por el frotamiento. Estos factores mecánicos de aplastamiento, de frotamiento, hacen que el organismo empiece a defenderse, formando más capas de células que le dan dureza y le dan protección a nuestro organismo. Es una forma de adaptación, ¿te das cuenta? De las células, de todo su contenido interno, de su citoesqueleto, de sus organismos, etc. Entonces ahora me irás entendiendo, ¿no? A pesar, claro, son hiperqueratinizaciones que tenemos en la palma de nuestros zapatitos, pero también en la palma de nuestra mano. Si trabajamos todos los días con herramientas, van a aparecer callos en la mano, ¿o no? ¿Y qué es eso? Una adaptación funcional, ¿no? Que hace que las células se vayan adaptando en su consistencia. Por otra parte, las células también pueden tener elasticidad. A ver, ¿cuáles son las células más elásticas que tienen estiramientos, contracciones? Las células del músculo, pues, se estiran y se contraen, ¿o no? ¿Sí? Por supuesto, querida juventud. Entonces hay muchas células que tienen bastante elasticidad, ¿no? Permiten la deformación reversible, es decir, que vuelven a su tamaño anterior, ante cambios de presión flujo,
En el pulmón, por ejemplo, ¿no? En cada inspiración y expiración, inspiramos, es como un globo, se llena de aire. Expiramos, las células se estiran. La vejiga urinaria es una de ellas. La vejiga urinaria se va llenando de orina, hasta el momento en que ya no podemos aguantar. En ese momento, las paredes de la vejiga urinaria, que sus células eran casi cúbicas, cilíndricas, polimorfas, se han estirado tanto que se parecen planas en ese momento. Vas a miccionar, a vaciar toda la vejiga urinaria. Entonces, las células nuevamente recuperan su anterior forma. Por eso se dice el epitelio transicional de la vejiga. ¿Por qué? Porque cuando se estira parecen planas y cuando se vacía asumen su distinta forma las células. Tienen capacidades de elasticidad entonces interesantes. Otras del color. La mayoría de nuestras células son incoloras, pero hay células que tienen su propia coloración. Por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos rojos, tienen un color individual verde. Pero en conjunto los eritrocitos asumen un color rojo. Y depende de la sangre, si es en la arteria o en la vena. Si es en la arteria será rojo escarlata. Y si es la sangre de las venas se hace más oscura, casi negra, ¿no? La sangre, eso es de nuestro organismo. Es un rojo púrpura, se dice, ¿no? ¿Pero por qué? Por su composición química. Entonces, la hemoglobina, ¿no? Pero entonces, vean ustedes que hay células que tienen su propio color, la mayoría son incoloras. ¿Qué otras células tienen color? Los melanocitos, lo que nos da la pigmentación al color de nuestra piel. Y los melanocitos son células que producen melanina dependiendo en qué altura estamos, porque recibimos los rayos ultravioleta y estimulan a que se vuelva morenita nuestra piel. Es una forma de adaptación y función. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué nos volvemos morenitos que vivimos aquí en el altiplano? Porque nuestras células nos defienden. ¿Saben qué pasa? La gente de piel blanca desarrolla más cáncer. Cáncer de piel. Nosotros no. Resistentes. Por eso en los bolivianos hay casi bajos índices de cáncer de piel. No hay casi. Porque tenemos bastante melanina que nos protege. ¿Te das cuenta? Entonces hay células que tienen su propio pigmento natural y la mayoría de las células no tienen color, por eso que tenemos que teñirlas para estudiar. Y con esto vamos a terminar. Por lo tanto, la individualidad celular corresponde a la integridad de los complejos de unión celular y la membrana basal o lámina basal donde se adhieren estas células. Define la compartimentación tisular y la eficiencia en la comunicación intercelular. Así es. Entonces, si bien hay células individuales que podríamos mencionarlas como los linfocitos, los eritrocitos, los monocitos que viajan por la sangre, pero hay otras células que siempre van a mantener asociación porque así cumplen mejor función y formarán los tejidos. ¿Te das cuenta? Al final, ¿qué es un tejido? Una compartición de varias células que suman, que se interrelacionan, que se adhieren a una membrana basal, por decirte, para cumplir con mayor eficiencia las funciones, ¿no? ¿Para qué se juntan ustedes de primer año? Para cumplir mejor sus funciones, ¿no? De estudiar, de comprender, de todas esas cosas. Es parecida a las células, ¿no? Entonces, ahí tenemos a estas características que hacen a la citomorfología celular. Por otra parte, también tenemos otras características que hacen factores intrínsecos, extrínsecos a las células. Y tenemos que hablar de esto, de la viscosidad del protoplasma, de la rigidez de membrana, de la composición química y, por supuesto, de la tensión superficial y acción mecánica que determinan la forma y función celulares. Pero esto lo veremos el día viernes. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta hasta acá, querida comunidad? Bien. Entonces, este tema lo vamos a subir
Yo pienso mañana o pasado ya al grupo de WhatsApp para que tengan todos sus apuntes y así sucesivamente de todo lo que es infraestructura, núcleo, división celular, todo eso que vamos a ir avanzando. Y ya casi nos estamos aproximando a terminar el módulo y al examen parcial, ¿no? El examen parcial va a constar hasta tejido epitelial. Hasta ahí mi participación en este primer módulo, luego vendrá otro profesor a continuar con las clases. Bien, por lo pronto, agradecido a todos los asistentes. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho agrado. A ver, ¿no hay preguntas? Nada. Todo está comprendido, qué maravilla. Entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen día, chicos.